del cráneo, ya que es lo que nos faltaba. Vamos a verlo por arriba y por abajo, ya. Y acá viene un montón de preguntas, ya. Sí, del cráneo, lo que más preguntan es esto, ya. Preguntan cada agujerito y qué es lo que pasa por cada agujerito. Eso es lo que van a preguntar, ya. Los pares craneales se enumeraron de acuerdo a cómo fueron saliendo por el cráneo, de adelante hacia atrás. Entonces tienen que más o menos aprenderlo en ese orden, ¿ya? Entonces empezamos viendo desde adelante. Miren acá, cresta. ¿Longitudinal? La cresta longitudinal aquí superior, para el seno longitudinal superior. Esa es en la calota. Pero esta crestita es la cresta frontal, porque está en el hueso frontal, cresta frontal, ¿ya? ¿Sí? Terminando la cresta frontal, un huequito ahí, un agujero, ¿ven? Primer agujero, pregunta de mi examen práctico. Sí la sabía. Agujero ciego, ¿ya? Viene entre los dos ojos y se llama agujero ciego, ¿ya? ¿Qué pasa por este agujero ciego? Una venita, una vena emisaria. Simplemente le llaman así, vena emisaria, ¿ya? No es importante, ¿no? Luego del agujero ciego, ven esta cresta, ¿ven? ¿Cómo se llama esta cresta? Ahí, ¿no? Cresta. ¿Cómo se llama? Acá se ve el agujero ciego mejor, ¿no? Cresta Galli. Cresta Galli. Ya, la cresta Galli es una prominencia del etmoides hacia arriba, del hueso etmoides. A los costados de la cresta Galli ven unas láminas que están perforadas, ¿ven? Láminas perforadas. ¿Cómo se llaman esas láminas perforadas? La lámina cribosa del etmoides. Lámina cribosa del etmoides. Esta lámina cribosa, chicos, la lámina cribosa del etmoides tiene un montón de huequitos, ¿no? Por eso se llama cribosa. ¿Quién pasa por esa lámina cribosa? El nervio o los nervios. No. Miren, ¿de dónde viene esta lámina cribosa? De acá. Del techo de las fosas nasales, ¿no? ¿Qué nervio pasará por ahí entonces? El nervio olfatorio. ¿Cuál es el nervio olfatorio? El primer par. Por eso les dije, ¿no? Los nervios se enumeran en orden de salida, de adelante hacia atrás. Primer par, acá. Lámina cribosa de la nariz. ¿Ya? Ya. Miren, hacia las partes laterales tenemos los techos de las órbitas, ¿no? Acá, los techos de las órbitas. Y estos techos de las órbitas tienen unas prominencias, ¿no? Como culebritas, ¿ven? Y unas cavidades, ¿no? Cavidades. Las prominencias se llaman eminencias, ¿ya? Eminencias. ¿Qué eminencias? Eminencias mamilares, eminencias mamilares. Y las cavidades se llaman impresiones. ¿Qué impresiones? Impresiones digitales. Es como que con el dedo hubieran hecho así, ¿ya? Impresiones digitales y eminencias, ¿ya? Listo. Eminencias mamilares, impresiones digitales, ¿ya? Cresta Galli, ¿ya? Cresta Galli o lámina cribosa del etmoides. Lámina cresta Galli y a los costados la lámina cribosa del etmoides para el primer par craneal, ¿sí? ¿Estamos bien? Listo. Bien, hacia atrás, estas dos como cuernitos, ¿ya? Como cachitos hacia atrás. ¿Cómo se llaman? Apófisis clinoides, ¿ya? Apófisis clinoides. ¿Qué clinoides? Clinoides anteriores. Porque hacia atrás, aquí, están las apófisis clinoides posteriores. Acá no se ve claro como cachitos, pero si estuviera normal esto, sería así, ¿no? Dos chiquititos. ¿Es el hueso que tuviera en forma de murciélago? Sí, este es el esfenoides. Las clinoides anteriores y las clinoides posteriores son prominencia del esfenoides. El esfenoides tiene unas alas menores, que son justamente las clinoides anteriores, y unas alas mayores que forman todo este espacio de acá, ¿ya? Clinoides anteriores y clinoides posteriores. Entre las clinoides anteriores y posteriores acá hay una cavidad, una fosa. ¿Cómo se llama esto? La silla turca, ¿no? ¿Para quién? ¿Quién se sienta ahí en la silla turca? La hipófisis. Hipófisis, ¿no? Hipófisis. Por delante de la glándula hipófisis o de la silla turca hay un canal, un surco, ¿ven? ¿Ven ahí? ¿Cómo se llama este surco? El surco del quiasma óptico, ¿ya? Surco del quiasma óptico. ¿Qué es el quiasma óptico? El quiasma óptico es la unión de los dos nervios ópticos. Y entonces un nervio óptico entrará por acá, ¿ven? Hueco. Y otro nervio óptico entrará por acá, ¿sí? Los dos nervios ópticos entran, se fusionan y forman el quiasma, ¿ya? Este agujero de acá, ahí está. Ese agujerito es el agujero óptico,
¿ya? El agujero óptico. Ese agujero óptico, ¿quién pasa por el agujero óptico? Por el agujero óptico pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Nervio óptico y arteria oftálmica. El nervio óptico se fusiona con el otro lado y forman el quiasma óptico. ¿Estamos bien? Quiasma óptico. Acá, hipófisis. Cuando la hipófisis se empieza a tumorar, o sea, hay una tumoración de hipófisis, una adenohipófisis, una adenitis en la hipófisis, una inflamación o una tumoración. ¿Hacia atrás se podrá expandir? No, porque están las clinoides posteriores. ¿Hacia dónde se expande? Hacia adelante. ¿Y a quién comprime? Al quiasma. Por lo tanto, la persona empieza a perder la visión. ¿Qué visión? La visión lateral. O sea, Gianfranco no lo vería, por ejemplo. O sea, estoy mirando así, pero de reojo lo miro. Pero si me infarto acá, o sea, se tumoriza la hipófisis, no lo vería. Solamente las vería ustedes dos. O sea, una visión en tubo. En tubo. Ya. Listo. Por los costados del quiasma óptico, por los costados de la silla turca hay dos canales también, ¿ven? Dos canales, o dos como canaletas, ¿no? Estos son los canales del seno cavernoso. Canales del seno cavernoso. ¿Estamos bien? Luego, clinoides posteriores, ¿sí o no? Clinoides posteriores, listo. Miren, clinoides anteriores. Por dentro de las clinoides anteriores, los agujeros ópticos. Por fuera de las clinoides anteriores, un hueco que está así como rajadura, ¿no? A ver si lo ven. Sí, es largo, larguito, ¿ya? ¿Qué es eso? Esa es la hendidura esfenoidal. La hendidura esfenoidal, que también se ve por el ojo, ¿no? La hendidura esfenoidal. Una cosa es agujero óptico y otra cosa es hendidura esfenoidal, ¿sí? Hendidura esfenoidal. ¿Quién pasaba por la hendidura esfenoidal? Ah, ya, espérense. Nervio óptico, ¿qué par craneal es? El segundo. Entonces, miren, 1, 2, ¿sí? ¿Quién pasaba por la hendidura esfenoidal? Por la hendidura esfenoidal pasan un montón de cosas. ¿Qué cosas? 3, 4, 6, que son los nervios oculomotores, ¿no? Porque van a ir al ojo, pues, ¿no? Esta hendidura esfenoidal llega al ojo. Los nervios oculomotores, el 3, el 4, el 6. ¿Y quién más pasa por la hendidura esfenoidal? El quinto 1. Quinto 1 también pasa por la hendidura esfenoidal. Listo, miren, por debajo de la hendidura esfenoidal, un agujerito ahí, ¿ven? Ese agujerito. ¿Cómo se llama ese agujero? Agujero redondo mayor. Por debajo, otro agujerito largo, agujero oval. Y luego un agujero redondo menor, ¿sí? Agujero redondo mayor, agujero oval, es oval. Y agujero redondo menor, ¿sí? Al mayor y al oval lo voy a ver por favor. No, al oval y al menor. Miren ahí de nuevo, agujero mayor, redondo mayor, agujero oval, agujero redondo menor. ¿Cómo se llama esto? Hendidura esfenoidal. Hendidura esfenoidal. Acá se ve mejor, ¿no? Hendidura esfenoidal. ¿Cómo se llama este agujero? Óptico y hendidura esfenoidal. Apófisis clinoide anterior. Muy bien. Listo. El agujero redondo mayor. Hola. Agujero redondo mayor. ¿Quién pasa por el agujero redondo mayor? Mira, ¿qué me dice su galletita? Agujero redondo mayor. Quinto 2, pero porque el quinto 1 pasaba por la hendidura esfenoidal. Me pides, ¿eh? Hendidura esfenoidal. Sí, de ayer también. Por eso me reí. Ya, agujero redondo mayor, quinto 2. Agujero oval, quinto 3. ¿Y quién pasa por el agujero redondo menor? No, el quinto 1 por adelante. Solamente por ahí. Ya, el quinto 4, ¿no? No, pues no hay quinto 4. ¿Qué pasa por ahí? Por el agujero redondo menor. La arteria meningia media. Meningia media. No se olviden de eso, chicos, ¿eh? Acá, agujero oval, quinto 3, junto con la arteria meningia menor. Y la arteria meningia media pasa solito por el agujero redondo menor. ¿Ya? Redondo menor. Meningia menor, junto con el quinto 3. ¿Ya? Por eso es más grande, ¿no? Para dos cosas. ¿Ya? Por el redondo mayor, solamente el quinto 2. ¿Sí? Listo. ¿Cómo se llamaba? ¿Surco etmoide?
¿Está? Sí. Hendidura. Hendidura esfenoidal. Porque está entre la ala menor y el ala mayor del esfenoides. Por eso se llama hendidura esfenoidal. ¿Ya? Hendidura esfenoidal. Esto, cresta Galli. A los costados, lámina cribosa del etmoides. Primer par craneal, segundo par craneal por los agujeros ópticos, tercero, cuarto, sexto y quinto 1 por la hendidura esfenoidal. Quinto 2 por el redondo mayor, quinto 3 por oval y arteria meningia menor, y por el agujero redondo menor en la arteria meningia media. Muy bien. Esta arteria meningia media ingresa acá al cráneo. La arteria meningia media, no se olviden, es rama de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna está ahí y bota hacia arriba la arteria meningia media y la arteria meningia menor, las dos. La arteria meningia menor, ¿por dónde entra? Por el oval. La arteria meningia media, ¿por dónde entra? Por el redondo menor, ¿no? Y esta arteria meningia media, una vez que entra, meningia, ¿a quién irriga? A las meninges, por fuera, o sea, por la dura madre, ¿no? Esta arteria meningia media va a dar dos ramas, una rama anterior que se ve por acá, una rama posterior que se ve por acá. Acá se ven mejor. Entra por acá y bota una rama meningia anterior y una rama meningia posterior, ¿sí? La arteria meningia media bota una rama anterior y una rama posterior, y estas ramas luego se abren en un montón de ramitas, en un montón de ramas, ¿ven? Que se dispersan por toda la calota. Este se llama calota del cráneo, o también llamado el techo del cráneo o la tapa del cráneo, calota, ¿ya? Esta calota, miren, tiene un montón de surquitos que son las ramificaciones de la meningia media. Si les ponen el alfiler ahí, en uno de esos surcos, ¿ustedes qué van a poner? Rama de meningia media. No. Tiene un nombre específico. El nombre anatómico se llama hoja de higuera. ¿Ya? No es raro, pero el nombre anatómico, hoja de higuera. Y si les preguntan qué pasa por acá, ahí sí ponen, ¿no? Las ramas de la meningia media, de la arteria meningia media. Pero si les ponen simplemente el alfiler y no les dicen qué pasa, no dicen nada, se refiere a estructura, o sea, hoja de higuera. ¿Sí? ¿Estamos bien? Miren, aprovechando que estamos acá. Este surco, ¿cómo se llama? Longitudinal. Surco longitudinal superior. ¿Quién pasa por el surco longitudinal? El seno venoso longitudinal superior. Acuérdense que en cráneo no hay venas, ¿ya? Hay senos venosos, que es distinto, ¿ya? Las venas tienen su pared de vena, ¿no? Tienen su endotelio, su peritel, toda esa cosa que no me acuerdo. Pero los senos venosos no tienen vena, o sea, es como una cavidad formada por meninges, y en esa cavidad pasa sangre, como ríos. No es como un tubo, ¿ya? Esos son senos venosos adentro del cráneo. Seno venoso longitudinal superior. Si les ponen alfiler en cualquiera de estos puntitos, miren, un montón de puntitos, ¿ven? ¿Cómo se llaman esos puntitos? Puntitos, ¿ven? ¿Cómo se llaman? Se llaman impresiones ¿de quién? De las granulaciones aracnoideas. Ya, impresiones de las granulaciones aracnoideas que están por acá, por este lado. Tienen un nombre propio, que son las impresiones de Quashork, algo así, ¿ya? Pero eso no importa. Volvamos acá. Ya, entonces, ¿en qué nervio nos quedamos? En el quinto 3. O sea, ya vimos en el sexto, ¿no? Porque el sexto también pasa por acá por delante. Es el único que como que se saltea, ¿no? El sexto, ahí está. ¿Sí? ¿Vamos bien? Luego, miren esta gran cosa de acá. ¿Cómo se llama? Esto de acá es el famoso peñasco del temporal. ¿Ya? Peñasco, es como una peña, ¿ven? Peñasco del temporal. ¿Sí? Este peñasco del temporal, ¿quién está dentro del peñasco del temporal? Miren, por acá viene el agujero auditivo externo, ¿sí o no? ¿Quién está acá? El oído externo. Luego viene la caja del tímpano, oído medio, y luego viene el oído interno. O sea, adentro de este peñasco está el tímpano, está la cóclea, el caracol, están los conductos semicirculares, todo eso del oído está acá adentro, ¿ya? Adentro del peñasco del temporal, ¿sí? Por lo tanto, este peñasco tiene un montón de partecitas. Miren, acá por arriba del peñasco hay un surco, ¿ven? Surco. ¿Cómo se llama este surco? Este surco se llama el surco petroso superficial. Surco petroso superficial.
¿Qué más? Tiene un techo acá. Esta zona anterior se conoce como el techo del tímpano, o también llamado el tegmen tímpane. Tegmen tímpane o techo del tímpano, ¿sí? Hacia el vértice, miren, hacia el vértice, acá en esta zona tiene como una cavidad. Ustedes ponen ahí su dedito, acá se llama techo del tímpano, surco. ¿Cómo se llama el surco? El surco petroso superficial. Petroso superficial. Si ponen su dedito acá, van a sentir como una cavidad justo ahí en el vértice, ¿sí? Una cavidad. No, en el vértice. Más allá. No, para adelante. Para adelante. Adelante. Acá, mira. ¿Sientes? No. Acá donde está mi dedo, ahí hay como un huequito, una cavidad, una pequeña cavidad. Ah, sí, algo que se hunde. Ajá, algo que se hunde, exacto. A ver, de nuevo. Sí. O está mal tu sensibilidad. Ay. Ya. Creo que igual no lo sentiste. Esa cavidad se llama la fosa trigeminal. Fosa trigeminal. Siempre la preguntan, ¿no? ¿Por qué fosa trigeminal? Porque ahí se pone o se posa el ganglio trigeminal. ¿Cómo se llama el ganglio trigeminal? El semilunaro de Gasser. El que les enseñó ahí a Toño, pero en ganglio está acá, ¿no? Se ubica acá, en la fosa trigeminal. Y de esta fosa trigeminal, ¿quién sale? Sale el quinto 1 para el anterior esfenoidal, el quinto 2 para el agujero redondo mayor y el quinto 3 para el agujero oval, ¿no? O sea, está acá y de acá bota sus 3 ramitas. ¿Ya? ¿Todo bien? Listo. Por delante del peñasco, miren acá, como rajadura, ¿ven? Una rajadura anterior al peñasco. Ustedes dirán, no, pero ya se ha roto, no se ha rajado. No, así es en la vida real, rajado. Por eso esta rajadura de acá, ¿ven? Así rajado, ¿no? Acá también se ve. Ahí, ¿ven? Eso se llama el agujero rasgado anterior. Agujero rasgado, como si hubieran agarrado, rasgado, ¿no? Agujero rasgado anterior. ¿Quién pasa por el agujero rasgado anterior? 3 cositas. La más importante, primero, hacia acá es el vértice del agujero rasgado anterior, por acá, ingresa la arteria carótida interna al cerebro. ¿Ya? Arteria carótida interna, por el vértice. Y luego, hacia la parte un poco más lateral, por ahí, ingresan la arteria y nervios vidianos con V, ¿ya? Vidianos. ¿Estamos bien? Entonces, la arteria carótida interna y la arteria, el paquete, vidiano. Vidiano, con D, V-I-D-I-A-N. Ya, vidiano. Ya. Listo, ese es el agujero rasgado anterior. Y si hay un agujero rasgado anterior, habrá un agujero rasgado posterior que está por atrás, ¿no? Acá se ve. Agujero rasgado posterior, ¿ven? Agujero rasgado posterior, ¿ya? Agujero rasgado anterior adelante, agujero rasgado posterior atrás, ¿ya? Antes de pasar al agujero rasgado posterior, ahí miren, un agujero acá. Un agujero en el peñasco temporal, ¿ven? ¿Cómo se llama ese agujero? ¿Cómo se llama este agujero? Conducto auditivo. Agujero auditivo, que luego sigue el conducto auditivo, ¿no? Agujero auditivo externo, ¿no? Agujero auditivo externo. ¿Cómo se llama este agujero? Agujero auditivo interno. Agujero auditivo interno, ahí está. ¿Quién pasa por el agujero auditivo interno? Claro, por algún lado tiene que entrar la inervación sensorial del oído hacia el cerebro, ¿no? Por acá. Entonces, ¿quién pasa por acá? El octavo par craneal, el vestíbulo coclear. ¿Quién más pasa por acá? El séptimo par craneal. ¿Recuerdan que nos quedamos en 6? Ya, entonces acá pasa el séptimo, el octavo. ¿Y qué más pasa? El séptimo bis también. ¿Recuerdan cuál es el séptimo bis? El que daba el gustativo, ¿no? Daba la sensorialidad, los 2 tercios anteriores de la lengua. Séptimo bis. Entonces pasa el 7, el séptimo bis y el 8. ¿Ya? ¿Y qué más pasa también por ahí? La arteria, pues, ¿no? La arteria que va a irrigar al oído interno. Arteria auditiva interna, también llamada arteria timpánica. Otros también le llaman arteria laberíntica, porque llega hasta el laberinto del oído interno, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pasa por acá? Arteria timpánica. Ya, ¿qué más? 7, 8 y 7 bis. Listo, entonces nos quedamos en el 8, ¿ya? Atrás, agujero rasgado posterior. El agujero rasgado posterior también se conoce como
el agujero yugular. ¿Por qué agujero yugular? ¿Por qué? ¿Por qué agujero yugular? Muy bien, porque ahí se forma, ahí nace la vena yugular interna. Vena yugular interna. ¿Recuerdan por delante quién estaba? La carótida interna, ¿no? Por detrás la yugular interna. Ya, yugular interna. Pero la yugular interna no pasa sola. La yugular interna pasa acompañada también de nervios, de pares craneales. ¿En qué nervio nos quedamos acá? En el 8. Entonces, ¿quién pasará por acá? 9, el 10 y el 11, los tres juntos. 9, 10 y 11, ¿por dónde pasan? Por el agujero rasgado posterior. Agujero rasgado posterior. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? Agujero rasgado posterior. Acompañando a la vena yugular, ¿no? Listo. Y ustedes dicen, pero ¿y la vena yugular de quién continúa? ¿De dónde se forma? ¿O quién lo forma? ¿O qué sangre tienen ahí? Miren, todos los senos venosos del cráneo, se van uniendo, se van juntando entre sí a la altura de esta prominencia. Acá hay una zona que sobresale. Miren, hacia afuera hay una zona que sobresale. Esto se llama la protuberancia occipital externa, que es lo que yo me toco acá, ¿no? Lo que sobresale atrás, protuberancia occipital externa. Y lo que sobresale por dentro se llamará, pues, entonces, protuberancia occipital interna. En esta protuberancia occipital interna llegan todos los senos venosos del cráneo, del cerebro. Todos los senos venosos, ¿sí? Se llama la cisterna. ¿Cisterna de? ¿Cómo se llama la cisterna? Tiene un nombre. ¿Alguien se acuerda? La prensa de erófilo. Prensa de erófilo. Ya me acordé. No me acordé. Prensa de erófilo. Y de esta prensa de erófilo, que es la fusión, la unión de todos los senos venosos, sale el seno venoso lateral, que es el último seno. Este seno venoso lateral va por acá y llega hasta acá. Llega hasta el agujero yugular o agujero rasgado posterior, ¿no? Pero este seno lateral tiene dos porciones. Una porción transversa. Si les ponen el alfiler ahí, ustedes tienen que poner seno transverso, ¿ya? Seno transverso. Y una porción así en forma de S, miren. En forma de S, ¿sí? Es de la porción sigmoidea, ¿ya? En forma de S. Entonces, la porción transversa y la porción sigmoidea. ¿Estamos bien, chicos? ¿Sí? Para una persona X ver una cabeza así es muy agradable. Ahora nos acusa. ¿Ya? Entonces, seno transverso y seno sigmoideo, ¿ya? Las dos porciones son parte del seno lateral, ¿ya? Pero se dividen en dos, seno transverso y seno sigmoideo. El seno sigmoideo termina acá y empieza la vena yugular interna, ¿ya? El seno sigmoideo termina y empieza la vena yugular interna hacia abajo. Ya, todo alrededor del seno, del agujero rasgado posterior. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, ¿quién pasa por acá? La vena yugular, el 9º, el 10º y el 11º par craneal. Listo. Luego, miren, hacia adelante, el último huequito que no era aquí, que casi ni se ve, ¿no? Acá. Ahí está. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese agujero? Ese agujero se llama agujero condilio anterior. Agujero condilio anterior. ¿Por qué condilio anterior? Porque miren, ahí está. Estas cositas de acá se conocen como los cóndilos occipitales. Los cóndilos del occipital. Por lo tanto, este agujero será el agujero condilio anterior y este de acá será el condilio posterior. ¿Ya? ¿Cómo veo al condilio anterior? Por dentro, acá, en la cara medial, ¿no? de este gran hueco. ¿Sí? ¿Quién pasa por el agujero condilio anterior? ¿Qué nervio falta? El 12º. Entonces el hipogloso pasa por el condilio anterior. ¿Vamos a ver? ¿Sí, chicos? Ya. Y luego del condilio anterior, agujero condilio anterior para el hipogloso, llega este gran agujero, ¿no? El agujero occipital, o también llamado el agujero
magno. ¿Quién pasa por el agujero magno? Por el agujero magno pasa la médula espinal